Buenas tardes. Buenas tardes para los que van ingresando. ¿Cómo están? Pueden saludar, chicos. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pensé Hola, chica. pensé que mi micrófono estaba desactivado. Te estabas escondiendo. ¿Qué estabas haciendo la siesta? Sí, ya, me Ah, qué desperté gusto, qué gusto, qué bueno. aprovechando el tiempito. Sí, ahora se está nublando todo otra vez. Sí, he visto. Parece que la otra semana va a ser puro lluvia. Así marcan. Así que, especial ya para el mate. Sí, ya dije lo que iba a preparar mate, pero después que ya iba a llegar la hora, entonces. Sí, ya después nomás. Ay. ¿Qué tal con el tema del trabajo? ¿Fue fácil para vos? ¿Terminaste rápido, completo? Sí, sí, Yo pude mirar algunos, pero la corrección vamos a hacer hoy durante la clase, así que las respectivas correcciones. Y en vivo y en directo, por supuesto, que nos toca el próximo sábado, nos toca ya presencial, y el sí. siguiente sábado les toca, que sería el 16, les tocaría examen, tener un examencito, porque es también así el desarrollo de nuestros módulos. Son dos clases virtuales, una presencial y la siguiente es un examen completo sobre los temas que venimos tocando dentro del módulo. O puede ser un mix también para ver si es que leyeron un poquito más. Profe, ¿cómo sería el examen? En la plataforma se les va a habilitar también ahí, es un método que se alza todo en la plataforma y regularmente se hace selección múltiple o verdadero o falso. Entonces ustedes tienen un tiempo de 45 minutos, tienen habilitado 24 horas y en ese periodo de tiempo ustedes, yo siempre les doy dos intentos. Y ahora voy a ver si es que les doy uno solo o si les doy dos también. Entonces, en 45 minutos, ustedes tratan de completar eso, o sea, se puntea más bien, ¿sí? O sea, que es todo en la plataforma, es súper fácil, es sencillo, es leer un poquito nada más y concentrarse y dedicarle un tiempito. Y si hacen dos exámenes, o sea, en los 45 se hicieron las dos veces, las dos opciones que se le dio, las dos oportunidades, se queda el puntaje mayor. Siempre es el que tenga mayor puntaje, el que queda como calificado como examen final ya, ¿sí? Y eso se verifica en un registro que está también automáticamente conectado ya con eso, con las fichitas y con la planilla. Y así, sucesivamente. Pero Gracias, profe. es sencillo, no se asusten. Es súper sencillo. Es práctico una vez que le entendemos a la plataforma, es súper práctico. Bueno, chicos, yo tengo entendido que nosotros somos 10 alumnos, 6 están. A ver si se conecta el séptimo y el octavo también hoy para que no pierdan. No sé si es de este grupo la persona que me escribió que me dijo que por cuestiones laborales no iba a poder conectarse o si era del otro grupo. Como me escriben cruzado y al privado no les tengo registrado a todos. Así que, bueno, vamos a arrancar, chicos. Nosotros sí terminamos la clase anterior. Hoy necesito que vayan participando un poquito más, sáquense las dudas, que la próxima... Hola, profe, me perdí algo. Luis Mancuello. No, Luis, no te perdiste de nada, estaba comentándole nada más a las compañeras cómo sería el proceso de nuestros módulos, que son, en cada módulo tenemos dos clases virtuales, la tercera sería presencial y nuestra cuarta clase ya sería un examen, ¿sí? Pero no es un examen para afligirse porque no es un examen complicado. Hay que leer un poquito, por supuesto, porque necesita tener una buena base. No a lo vaya y nada más. Entonces, leer un poquito y se alza en la plataforma, tienen 45 minutos, tienen 24 horas habilitado para marcar, porque realmente utilizamos solo tres opciones y yo regularmente uso selección múltiple o falso y verdadero. Y es marcar en 45 minutos, se puede dar uno o dos intentos, en mi caso yo siempre le doy dos intentos.
Y bueno, en 45 minutos, una vez que ingresaron, ya tienen 45 minutos y se hacen los 2 intentos, se queda el de mayor puntaje. Y ya, más nada. Y eso me conecta a mí con la planilla de ustedes y después yo verifico qué tal les fue, si hicieron el 100%, si rindieron bien. Y bueno, y detallar, y de eso también me da a mí una pauta de cómo ustedes están y si están entendiendo las clases que vamos llevando, ¿verdad? Y solamente eso. Ese era el resumen general. Bueno, chicos, la clase anterior tocamos lo que es una de las partes de la anatomía, el resumen del aparato locomotor y los análisis de movimiento. Bueno, hoy nos va a hacer otra vez siempre yo quiero empezar una pequeña retroalimentación. Si quieren hablar me avisan, una pequeña retroalimentación, refrescar un poco la memoria ya con el proceso de la semana y demás, y es que a lo mejor estuvimos inmersos o muy metidos dentro de cuando elaboramos la tarea o el trabajo, a lo mejor nos ponemos a leer otra vez, pero después se nos pasa y con las cosas cotidianas que vivimos, evidentemente necesitamos siempre darle un impulso otra vez a nuestra mente, ¿verdad? Para que reactive otra vez y se enfoque en esto que estamos dando. Entonces siempre yo les recomiendo que cuando tengan un tiempito vuelvan a entrar por lo menos a mirar las diapositivas, que eso pasa rápido. Aparte con el tema de imágenes es mucho más fácil que quede grabado también, ¿sí? Entonces tenemos el resumen vamos a hacer un pequeño resumen o sea, les preparé un pequeño resumen de lo más detallado, lo más importante del aparato locomotor, de lo que fuimos viendo hasta ahora, y análisis de movimiento. Vamos a hablar un poquito de lo que es la biomecánica aplicada al deporte, como una introducción, y vamos a hablar de patrones básicos de movimientos y sus variantes, ¿sí? Para que ustedes vayan manejando ya las correcciones posturales, planos y ejes. Y bueno, seguimos 6, me faltan más chicos, referente a la anatomía aplicada al deporte, el aparato locomotor, podemos resumir que el aparato locomotor consiste en la unión de varios conjuntos diferentes que son el sistema osteoarticular, compuesto por huesos, articulaciones y ligamentos, ¿sí? El sistema muscular está compuesto por músculos y tendones. Esa sería la separación que ustedes van a hacer cuando tengan que hacer algún resumen. Entonces ya saben que es osteoarticular, huesos, articulaciones y ligamentos, y el sistema muscular, que serían músculos y tendones. Entre ambos brindan un soporte al cuerpo, lo mantienen en su forma y permiten realizar movimientos coordinados gracias a la coordinación que ejerce el sistema nervioso, compuesto por nervios, columna y el cerebro, ¿sí? Todo esto funcionando en conjunto y como un todo. Recordar y diferenciar, les puse justamente, quedó un poco grande, había sido, no se veía tan grande. Huesos, recordar que es un órgano firme, duro, resistente, que forma parte del esqueleto vertebrado, compuesto por tejidos duros y blandos, el tejido óseo, que en un 25% está conformado por agua, en un 25% de proteína y en un 50% de sales minerales, por sobre todo composición de calcio, ¿sí? Que las articulaciones son nada más que la unión entre dos huesos y que hay de 3 tipos, que hay móviles, semimóviles y fijas, ¿sí? Según sus divisiones y sus tipos. Los ligamentos son bandas de tejido muy resistente y elástico que unen los huesos a las articulaciones. Permite el movimiento, también evita mover los huesos de modo excesivo, que aquí es donde caemos en la luxación, si no hay un buen sostén, ¿sí? Entonces esas son las diferentes ya funciones también de paso, que es lo que cumple. El cartílago, que es un tipo de tejido conectivo especializado, elástico, se encuentra revistiendo articulaciones en las uniones entre las costillas, el esternón, como refuerzo en la tráquea y los bronquios, en el oído externo y en el tabique nasal, que esto está muy específico en qué zonas es que contamos con esta composición, ¿sí? Y tendones, que es una banda de tejido muy resistente que se encuentra en los extremos de un músculo y sirven para unirlo al hueso, ¿sí? Serían el soporte externo prácticamente. Los tendones son los que transmiten la fuerza desarrollada por el músculo al hueso para producir el movimiento. Entonces, sería un pequeño resumen de lo que representa y lo que es el aparato locomotor. Y esto es solamente un bosquejo todavía de lo que nos queda por dar, ¿sí? Porque una cosa conlleva a la otra y sí tenemos que hablar todavía mucho de lo que es
movimiento, de contracciones musculares, de la parte fisiológica, la parte química, de las reacciones según los movimientos, según los métodos que vayamos a usar dentro de nuestro sistema de entrenamiento, ¿sí? Entonces, acá tenemos el dibujito que es el componente completo de cómo estaría el sistema locomotor distribuido como tal. Tenemos los huesos, las articulaciones, el cartílago y las referencias, músculos y tendones, ¿sí? Entonces acá este dibujito está súper bien fraccionado, súper bien dividido y esquematizado, entonces, para tenerlo. Bueno, nosotros vamos a empezar hoy con las correcciones. Tienen su trabajito a mano ustedes, porque sí les pedí que tengan impreso. Por ahí pudieron imprimir, o aquellos que sí dibujaron nada más, no importa, igual, que lo tengan a mano, porque vamos a hacer las correcciones pertinentes, a ver si lo que les falte agregar, entonces agregan. Si no faltó nada y está lo básico, pues bien, que así vamos a dejar. En nuestra siguiente clase me tienen que entregar en carpeta, o puede ser así también, pero bien presentable, por favor. Ahí pueden observar el primer movimiento que analizamos, o el primer movimiento que les pedí, o la primera posición que les pedí, sería la sentadilla. En este caso tenemos dos muestras o dos imágenes de posición en sentadilla con dos implementos diferentes. El primero es con la barra y el segundo sería como una sentadilla libre con elevación frontal que lleva un poquito de peso al frente, ¿sí? Pueden observar por el lado izquierdo, donde está más detallado o más internamente. Aguántenme un ratito porque tengo un perrito que anda jodiendo acá. Dale. Disculpen, son cosas que pasan en vivo y en directo. Si no me va a estar cuando quiere entrar, entonces me rasguña la puerta, ¿les parece? Muy mal criado, por cierto. Pero bueno, en fin. Bueno, chicos, entonces pueden observar, disculpen, pueden observar entonces del lado izquierdo, podemos observar qué músculos están implicados en este movimiento, en esta posición, en esta postura, ¿sí? La zona del cuádriceps, el cuádriceps está conformado por cuatro músculos que son el recto femoral, el vasto interno, intermedio, medio y lateral, perdón. Y tenemos también la zona del glúteo, acá está bien. Lo que está oscuro es lo que se nota, o sea, lo que está implicado en este movimiento. Fíjense que hay letritas más oscuras, entonces esas son las principales. Y del lado derecho pueden observar que tenemos el glúteo medio, glúteo mayor, bíceps femoral y los cuádriceps. También va incluido ahí la pantorrilla, la zona del gemelo, ¿verdad? Para estabilizar. Y principalmente la zona abdominal, ¿por qué? Porque desde ahí partimos para la correcta ejecución y la postura. Si no hay buena tensión en la zona media, ¿sí? En la zona core, entre espalda y entre musculatura de la espalda y abdominal, entonces de ahí ya vamos a desestabilizar y desequilibrar el movimiento, sea con el implemento que sea que estemos trabajando, ¿sí? Sea con poco peso, sea con mucho peso peor si no tengo una estabilidad desde el centro de gravedad, y nuestro centro de gravedad, acuérdense que es la zona abdominal, ¿sí? Entonces, ¿hay muchos músculos implicados? Sí, hay muchos músculos, pero vamos a quedar con los superficiales, ¿verdad? Los que están punteados de manera más oscura. Entonces, esos son los esenciales y los principales. ¿Cuál sería la manera correcta de la ejecución en una sentadilla? La espalda recta, el abdomen contraído, el ancho de las rodillas separado a la anchura del hombro, ¿sí? Y el ancho de las caderas es lo que se toma de referencia, ¿sí? Los glúteos hacia atrás, la planta de los pies bien apoyado, los pies paralelos, que la rodilla no sobrepase la punta del pie, y no inclinar mucho la espalda hacia el frente, ¿sí? Buscar una posición correcta. No sé si hasta ahí qué tal les fue con la sentadilla. ¿Estuvo bien
¿Acertaron todos los músculos? ¿Pusieron de más? ¿Pusieron menos? Pues era demasiado fácil, parece. Yo creo que sí, profe. Estuvo muy fácil. Y esa parte más o menos. Estuvo bien, ¿verdad? Ah, sí. No fácil, pero lo primordial. Detecta. Lo que pasa es que ahora con tanta facilidad que tenemos con la tecnología, entonces yo pongo nomás posición de sentadilla, músculos implicados y ¡zas! Aparece todo, ¿verdad? Entonces ya era pan comido. Lo que pasa es que igual yo sé que por tema de tiempo y laboral muchas veces uno no quiere dedicarle el tiempo, pero ustedes se van a dar cuenta que ustedes haciendo esto se van a acordar mejor de la musculatura, de la articulación que corresponde. Es mucho más fácil. No es lo mismo estar viendo que nosotros estar anotando y mirando el dibujo y localizando el músculo, ¿sí? Entonces, para eso sirve también. Es un método de aprendizaje también que se hace, ¿sí? Después tenemos entonces las flexiones o las lagartijas, que acuérdense que hay variantes según la posición de la palma de la mano, ¿sí? O el ancho de la abertura en la zona de los brazos también, de acuerdo a eso, hay variantes, pero la posición ideal y la posición correcta, y vamos a decir clásica, es esta, ¿verdad? Trabaja el tríceps, como pueden ver, trabajan los deltoides, el glúteo, el cuádriceps, los abdominales, pectorales y bíceps. O sea que es un movimiento súper completo también. Del lado derecho pueden observar al muñequito más detallado en la posición inicial y en la posición final, ¿sí? En la posición inicial le está actuando el deltoides, tríceps, pectoral menor y pectoral mayor. Y abajo ya en la última parte igual cómo sigue funcionando y cuál es el empuje. Y la tensión sería en las mismas zonas, pero siempre activando también la zona abdominal, no olvidarse de eso. Y siempre mantener la tensión en la zona de cuádriceps y glúteo también, porque evidentemente esto es lo que nos da también esa estabilidad, partiendo desde el abdomen. No es solamente tener fuerza y técnica, porque esto también para una buena ejecución hay que tener buena técnica y para una buena técnica hay que tener un poco más de fuerza, ¿sí? Entonces, hay mucha musculatura implicada, pero nombramos siempre los que son externos, vamos a decir, los más superficiales. Para una verificación, para la alineación en flexión, sí se buscan estos puntos. Son 5 puntos, que la cabeza es neutral y en línea con la columna vertebral. No puede ser para arriba o el famoso agachado, mal agachado, que parece que la frente ya va a tocar el suelo, que uno se va a golpear, que mucha gente lo hace así o mucha gente hace con cabeceo, ¿sí? El hombro está retraído, bajo y medianamente rotado hacia la columna vertebral, quiere decir que va el hombro hacia atrás, no puede ser el hombro así ni abombado, ¿sí? Los flexores de cadera y el núcleo están activados para mantener junta la cadera, no los músculos del glúteo, la línea con la columna vertebral, ¿sí? En el punto 3, fíjense cuál sería la posición entre cadera, glúteo y abdomen, ahí tenemos que mirar la zona de la cadera. En el punto 4, cadera baja, cuádriceps, extensores de cadera, están contrarrestando agresivamente el punto de apoyo, ¿sí? Entonces es tensar bien, fíjense en el punto número 4 en qué zona está ubicado del 3 al 4, entonces ahí implica todo lo que es la zona de la cadera y la pierna, ¿sí? El muslo. En el 5, los pies, la posición de los pies como tiene que estar referente al suelo, también puede ser juntos, separados, ¿sí? Y apoyar bien, por supuesto, porque hay mucha gente que apoya totalmente en punta y se les desliza el calzado o se lastiman el dedo gordo o necesitan un soporte de apoyo otra vez, ¿sí? Entonces se fijaron que la ejecución inicial, la posición inicial sería del lado derecho, la imagen del lado derecho, y la posición final sería del lado izquierdo. Fíjense que en ningún momento bajó totalmente la cadera, ¿sí? Que hay una línea perpendicular prácticamente en la posición inicial, y en la posición final hay como una línea horizontal netamente, ¿sí? Entonces, una correcta ejecución y distribuir bien el peso del cuerpo, porque no puedo recargarme o sobrecargarme todo para no forzar también la muñeca. Tener en cuenta estos puntos y el apoyo de los pies es muy importante y no aflojar la zona abdominal. Y después mi ejercicio predilecto,
que son las planchas. Estas serían las planchas, plancha baja, ¿sí? Clásica. Aquí con este tipo de ejercicios que aprendemos a valorar 1 minuto en nuestras vidas. Y bueno, ahí tienen los músculos que están implicados dentro de este movimiento. Entre tanto, porque realmente este ejercicio es un ejercicio muy completo. Adecuado para cualquier tipo de persona, sí, porque lo podemos hacer con diferentes variantes y diferentes adaptaciones. Inclusive una plancha inicial se puede hacer solamente con apoyo de rodilla y haciendo el resto de la posición desde la rodilla para arriba, entonces se ejecuta en movimiento normal, o sea, en la postura normal, ¿sí? Para una persona que tiene sobrepeso, por ejemplo, sin tener que estar forzándole a que mueva todo el cuerpo, a que intente mover el tronco, entonces son alternativas de trabajo también. Una media plancha se puede hacer y es con apoyo de rodilla. Igual se sufre, se tensa y se vuelve consciente a la persona también de la zona que está trabajando. Entonces, como se pueden fijar, tenemos el serrato anterior, el oblicuo interno, el externo, el glúteo mayor, el bíceps femoral, el recto femoral, el glúteo mediano y el recto del abdomen, ¿sí? Entre otros, porque evidentemente acá también en la zona de los brazos, tanto bíceps, tríceps, deltoides, trapecio, llega a un punto que cuando ya llegamos a 1 minuto y alguito, evidentemente ya entran en juego y ya van a empezar a sentir que queman diferentes zonas, ¿verdad? Una vez que controlamos la postura, evidentemente se refleja más y se siente muchísimo más en la zona abdominal, y eso ya es una buena y correcta ejecución, quiere decir que le encontramos el punto a la posición de plancha. Las malas posturas que queremos adoptar, lo malo no se enseña, dice, pero en este caso ustedes son los que van a corregir, así que necesitan ver también, porque muchas veces la gente les va a decir, no, pero ponete en posición recta. No, pero yo estoy en posición recta. Y realmente estaba con la cola un poco más arriba, fíjense el apoyo del antebrazo, al elevar más la cadera, resulta que vamos a deslizar más el hombro, el codo, y lo que va a terminar es molestando la zona del hombro, o terminamos con una contractura en la espalda. Si nos recargamos mucho y no forma una línea recta entre hombro y codo, que siempre es importante, porque si yo llevo más al frente, más voy a forzar toda esta zona, así trapecio, deltoides, hombro. Va a molestar bastante. En la segunda imagen, que también está mal, está, el apoyo del antebrazo está bien, pero la cadera está muy baja, y ahí evidentemente vamos a terminar con una molestia en la zona lumbar, que hay personas que cuando ya se están cansando, en vez de bajar completo, lo que hacen es ir bajando la cadera de a poco. Entonces tener cuidado en ese sentido, porque ahí es donde van aflojando el abdomen y al final el ejercicio termina siendo perjudicial, ¿sí? Y la correcta ejecución o la correcta postura, como pueden observar en la tercera imagen, sería apoyo de antebrazo, formar una línea recta entre hombro y codo, distribuir bien el peso del cuerpo, los pies pueden ser separados, no siempre juntos, y buscar una línea recta, siempre tensando el abdomen, ¿sí? Enseñar a nuestros alumnos o clientes también que no es lo mismo tensar abdomen que chupar abdomen, y buscar alguna técnica para enseñarles a que sepan contraer la zona abdominal y para que sean conscientes, porque si uno se concentra en estos ejercicios, se concentra en la zona abdominal, el resto pasa desapercibido y el tiempo pasa más rápido, ¿sí? Entonces una forma para poder enseñarles a contraer el abdomen es simplemente tosiendo, chicos, ¿sí? Entonces ustedes hacen esto, se contrae, ese movimiento que hacemos en el abdomen, esa es la indicación de una contracción abdominal, que no es lo mismo, o sea, se van a fijar que chupando la panza no es lo mismo que la tos que uno puede hacer, esa es una contracción abdominal. Entonces, enseñar alguna técnica para que la persona también sepa qué zona está trabajando y qué zona tiene que activar, ¿sí? Mis perros hoy están insoportables, no sé qué es lo que hay afuera, que están que vienen y van. Tengo 2 perritos, pero son intensos. Bueno, chicos, eso referente a lo que fue nuestra tarea, ¿sí? Pude mirar algunos, no di corrección alguna, porque justamente íbamos a hacer las correcciones ya aquí en la clase,
Y lo otro es que me tienen que entregar también, ¿verdad? Entonces, ahí sí voy a puntuar y ahí sí voy a pasar ya en lo que es nuestra planillita, porque cuando se les pone actividad, igual ustedes, eso se refleja también en la planilla porque va puntuado también, ¿sí? Entonces, eso también va a estar dentro del sistema en la plataforma. Entonces, eso va con sus exámenes y demás. Entonces, no se preocupen por eso, sí o sí. Y una forma y un método para corregir más sencillamente es que yo tenga eso como prueba, ¿verdad? De que ustedes hicieron y que algunos usaron mucha creatividad y otros fueron muy simples. Pero bueno, todo cuenta. Así que vamos a ver qué tal la presentación. ¿Hasta ahí se entendió sin ningún problema? Hablamos de posturas básicas nada más, ¿sí? Por eso les cité solamente estas tres que son las más básicas y utilizadas. Si se entendió hasta ahí, si hicieron las correcciones, entonces 8, todavía no llegamos a 10, vamos que falta. O sea, realmente son 6 nomás, ¿eh? Porque la coordinadora y yo no contamos, entonces, ¿qué es lo que pasa con los otros? Se me pierden. Bueno, chicos, si no hay ninguna sugerencia, ninguna crítica constructiva o algún aporte constructivo, voy a continuar. Porque ahora si quieren hablar, este es el momento en que pueden hablar, por favor. No se peleen, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Se entendió? ¿Hicieron bien? ¿Estuvo fácil? Por supuesto, recordar que siempre voy a empezar con tareas sencillas. Sí, Luis, te escucho. Está todo bien, profe. ¿Hiciste todito bien? No sé eso, pero más o menos así. Más o Lo menos. básico. Casi. Benjamín Cáceres, hola, profe, no puedo entrar. ¿A qué Ya hora estoy es? acá, bro. Ah, ¿y entonces? Ya entré Ya ya. estás. Ya estás. Profe, una consulta. Sí, te Decime escucho. cuántos segundos para hacer plancha, cuántos segundos Plancha lo. inicial, José. Cuando Sí. estás iniciando, dame las características de tu cliente o de tu población, de tu grupo. Y... ¿Está empezando? ¿Es una persona activa? no, yo por curioso nomás, profe, quiero saber. Así, Sí, cuando porque está nosotros normalmente hacemos 30 o 35 segundos. segundos. Sí, eso es Sí, inicial. Se puede, las planchas, inicial. eso es lo bueno, que de acuerdo a la condición física de la persona, porque hay mucha gente que termina al final con dolor de hombro, o le duele cualquier otro lado, no puedo hacer porque me duele la espalda, y realmente el ejercicio menos, el movimiento menos nocivo para el cuerpo es esta plancha estática, que cada plancha, que 1 minuto de plancha estática equivale a 100 o 150 abdominales normales, ¿sí? De 45 minutos, sí, de 45 segundos a 1 minuto equivale a 100, 150 abdominales de los comunes, ¿sí? Entonces, para que ustedes más o menos tengan un promedio. Realmente, si estamos empezando, se recomienda arrancar con 15 segundos. Vas a ver que con 15 segundos ya uno, evidentemente, vamos a hacer 4 series por lo menos. Así completamos 1 minuto. Lo ideal y siempre se recomienda es 1 minuto. El estilo de las planchas es 1 minuto, pero no vas a arrancar con 1 minuto. Entonces vamos a hacer 1 minuto fraccionado. Vas a hacer 4 series de 15 segundos, con 10 segundos nada más de descanso entre series, ¿sí? Entonces son 15, 2, 3, 4, 10 segundos, arriba otra vez, 15, 10 segundos, y ahí completamos 1 minuto, ¿sí? Fraccionado. Después le vas a aumentar de a 5 o de a 10 segundos. Eso ya va a depender de la cara del cliente y de la condición del cliente. ¿Está bien? Y así, pero Perfecto. empezar con 15 segundos. 35 segundos está súper bien, pero en tu caso que ya estás a lo mejor más adentrado y más adiestrado, yo arrancaría con 45 segundos. Ya 30 para mí es nivel principiante ya. Pero está bien, a no ser que tengas que va. Estamos, o sea que URI, hay que apretar más. Bueno, Bueno, entonces, haciendo ya esas acotaciones, en las flexiones de brazos sí vamos a ir viendo sus variantes, y para esta clase presencial que vamos a tener el sábado, que le vamos a estar pasando el lugar, no sé si va a ser en Paville o posiblemente yo creo que va a ser en la Secretaría Nacional de Deportes, y ahí tenemos la posibilidad de hacer otro tipo de ejercicios que sean exactamente sin un circuito de ejercicios que
que sean al aire libre. Si el clima se presta, que yo creo que se va a prestar, no sé si marca mucha lluvia o si ese día va a estar nubladito, por ejemplo, nos va a quedar súper bien para ir a recorrer las gradas y la pista como tal. Así que preparadísimos. Espero que se vayan acondicionando y reacondicionando. Así que ya saben, ¿sí? Bien cómodos, tienen que venir con su agua, su toallita y su media tarde ya, porque sí o sí, alguna banana, alguna que otra banana, ¿sí? Y bueno, hablando ya de biomecánica, vamos a entrar en un poquito en lo que son los patrones básicos, o es un término que van a escuchar mucho durante el curso. Todos estamos regidos por patrones de movimiento, ¿sí? Y ahora vamos a adentrarnos un poquito. El entrenamiento se realiza por movimientos y no por músculos aislados, ¿sí? Resaltar esta parte. Primero hay que moverse bien y luego hay que moverse frecuentemente. Según este actor que es Kut, es el apellido, ¿sí? Que también es un especialista en lo que es entrenamientos y estudio de patrones y biomecánica como tal. Entonces, ¿qué son los patrones básicos? Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué son los patrones básicos de movimiento? ¿Para qué me puede servir saber esto, conocer sobre esto? ¿Cómo puedo utilizar para entrenar, ya sea en casa, al aire libre, en un gimnasio, con grupo o individual o de forma particular, ¿verdad? Entonces, acuérdense que siempre ustedes, como profesionales en este método de entrenamiento, en este sistema de entrenamiento que es el funcional, ustedes tienen que probar primero los ejercicios y los movimientos para luego poder corregir y dar esas correcciones posturales a sus clientes, a su grupo. Y se van a dar cuenta que no es lo mismo trabajar con 2 personas que trabajar con 10, que ustedes van a tener que tener ojos por todos lados. Entonces las indicaciones y la practicidad que ustedes van a tener para desenvolverse en un grupo, o sea, tienen que ser bastante dinámicos, creativos y tienen que manejarse bien. Entonces, hacer buenas demostraciones, y para ello yo también tengo que, por supuesto, pulirme. Cada día siempre uno a veces cree que hace bien los movimientos, pero una vez que uno se observa o se graba, hagan eso también. Cuando están entrenando, cuando ustedes están probando los movimientos, grábense y después miren la grabación. Entonces ustedes mismos van a ir autocorrigiéndose, así que eso es bueno, porque acuérdense que ustedes van a ser como ustedes, son como el espejo para los alumnos. Ustedes hacen mal, eso se va a aprender mal y se va a ejecutar mal, y lo que acarrea después ya sabemos qué es, ¿verdad? Entonces, por sobre todo siempre dice, primero moverse bien y luego moverse frecuentemente, y las correcciones, por supuesto, ¿sí? Dentro del entrenamiento funcional, recordar que el entrenamiento se realiza de forma general, global, ¿sí? Y no por músculos aislados o separados, ¿sí? Que eso es lo bueno de este sistema de entrenamiento. Y para adentrarnos un poquito, esto es un bosquejo general de los patrones de movimiento. Vamos a mirar la zona media del lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo, que tenemos las rotaciones, antirrotación, antiextensión, que son términos que también van a escuchar, y antiflexión. ¿Por qué se conocen así? Son antimovimientos. Son aquellos ejercicios en los que la columna vertebral se mantiene en posición neutra, ¿sí? Mientras que las fuerzas externas tratan de desestabilizarla. Para eso yo tengo que tener muy firme y muy buena concentración, ¿sí? Para mantener activo y erguido y firme la espalda. Pero esto viene, acuérdense que es abdomen y espalda, ¿sí? Implica musculatura abdominal y también de la zona de la espalda o lumbar, ¿sí? Entonces, esos son los movimientos, van a escuchar los movimientos de antirrotación, fíjense cuáles son. Pueden después ampliar la imagen y sí se ve un poquito mejor. Los de rotación son los que se trabajan, vieron, con pelota, que se puede trabajar parado, o semi sentado, que son los abdominales. Tenemos la antirrotación, que también pueden ser con discos, o puede ser con goma o con poleas, en dependencia de lo que tengamos. Ahí tenemos antiflexión, fíjense en la posición también, que ahí incluye planchas, y también incluimos el otro que es tipo pedaleo alterno sin elevar la espalda. Acuérdense que en estos movimientos son considerados antimovimientos porque la columna se mantiene en posición neutra, ¿sí? Firme. Tenemos ahí en TRX lo que es antiflexión, ¿sí? Tenemos lo que es el remo con la barra, y tenemos lo que es en TRX
que también son flexiones pero invertidas, ¿sí? Tenemos dominancia de rodilla. En patrones de movimiento ustedes van a escuchar mucho lo que son rodilla dominante o cadera dominante o empuje vertical o empuje horizontal, jalón vertical, o sea, es por las posiciones que uno adopta nada más y qué zona del cuerpo está más implicada en el funcionamiento o en el movimiento como tal, ¿sí? Entonces por eso es que van a escuchar dominancia de rodilla y ahí pueden ver los ejemplos de cuáles son los movimientos que implican justamente, como su nombre lo dice, donde domina la rodilla, ¿sí? Donde la base del movimiento saldría desde la rodilla a la cadera, ¿sí? Dominancia de cadera, fíjense los movimientos, que implica peso muerto, sentadilla con elevación frontal, y tienen elevación pélvica, también libre, que sería con la barra sobre un banco, ¿sí? Después tienen el jalón vertical y el jalón horizontal. El vertical, como su nombre lo indica, acuérdense, horizontal de horizonte, esta sería la posición, y vertical, acuérdense que es en esta posición, ¿sí? Línea así y línea así. Entonces ustedes se fijan en la imagen que hay uno de los jalones, los dos son jalones, pero en diferentes posiciones. Uno es horizontal y el otro es vertical, de manera vertical. Es por el movimiento que uno ejecuta y la dirección del movimiento, ¿está? El empuje vertical, ¿sí? Y el empuje horizontal, que pueden ver al otro lado, que ya son, uno es movimiento de hombro y el otro es movimiento en la zona del pectoral, que es banco plano, eso sería empuje o press de banca, como le llaman en el gimnasio, ¿sí? Entonces se entiende. Y los jalones serían las dominadas, ¿sí? Que puede llegar a ser con TRX o en las paralelas, ¿sí? Y abajo tienen las herramientas más comunes para entrenar, que por suerte nosotros tenemos un montón de alternativas y tenemos otras que son súper ingeniosos también. Y recordarles que funcional simplemente se refiere a la practicidad, como les había dicho, y a la utilidad de algo, ¿sí? En el diseño de programas de entrenamiento siempre es esencial que los ejercicios que seleccionen en base a la funcionalidad para el atleta o para el cliente. No porque sea llamativo o difícil o complicado, ¿sí? Evítense eso de copiar de YouTube y porque era re fachero y porque al tipo le salió re bien y ustedes quieren que el alumno haga así mismo. No, no funciona así. Vamos a pensar primero en qué es lo que necesita y qué es lo que le va a servir a esa persona y cuál es la condición de esa persona. Entonces, no porque hagan 1000 saltos combinados, porque hay gente que hace rutinas súper combinadas o tiene muy buen grupo que está en muy buenas condiciones y eso lo podemos hacer como cierre de año, tipo una super clase, ¿sí? Pero al principio sí, mucha corrección postural, saber qué tipos de ejercicios, empezar con los ejercicios básicos, de movimientos básicos, y una vez que ya tengan un buen fortalecimiento, ahí sí vamos haciendo ejercicios combinados. De hecho, que el entrenamiento funcional siempre es combinado, así que está de más decir eso. Y bueno, entonces, esos después pueden ingresar otra vez y mirar un poquito mejor y practicar los ejercicios también, ¿verdad? Y ahí se acuerdan ya cuáles son, qué dominancia tienen y cuáles son las posiciones, si es vertical o si es horizontal. Acuérdense que es solamente por el tipo de movimiento ejecutado o la posición que tenemos con el cuerpo, ¿sí? En el entrenamiento tradicional por grupos musculares. Antes los entrenadores, entre los cuales me incluyo, se basaban sus entrenamientos según la musculatura de manera aislada, ¿sí? Porque anteriormente era tipo vamos a aislar y así se tiene mejor resultado y vamos a trabajar hoy solo pierna o solo brazo, la parte de adelante y bueno. Se entrenaba el músculo que tocaba ese día, para entendernos. Es típico que uno llega al lugar, al gimnasio o al área de entrenamiento, ¿sí? Hola fulano, ¿qué te toca entrenar hoy? Cuando la persona llega, o ¿qué hicimos ayer y qué te toca hoy? ¿Sí? Actualmente se entrena por grupos musculares, ya sea en el gimnasio, en casa, entrenamiento funcional o cualquier otro tipo de entrenamiento de la siguiente manera. El lunes, esta es una previa división de cómo ustedes pueden ir encarando su rutina, ¿sí? Su circuito de entrenamiento funcional. El lunes, por ejemplo, podemos distribuir pectorales y dorsales, o sea, ejercicios que incluyan estas zonas musculares, son 2 músculos grandes,
miércoles piernas y hombro. Recordar que en el intermedio de esto, por supuesto, tenemos que meter ejercicios más explosivos, ejercicios coordinativos, ejercicios de agilidad y también ejercicios que sean tipo para descanso activo, ¿sí? Que son con el propio peso del cuerpo o movimientos básicos que son en el lugar, a lo mejor trotecito, abre y cierra, ¿sí? Viernes, brazo y abdomen, ¿sí? Regularmente se puede dividir así, como también se puede hacer un músculo grande con un músculo chico. Esto es para que ustedes tengan el nombre, esto sería el título de lo que ustedes pueden llegar a enfocar nada más, si no es que esté escrito que tiene que ser así, ya ustedes van a ir agarrando práctica también y se van a ir ingeniando. Otra forma de organizar también sería lunes, enfocarnos más en la zona de pectoral, martes más en la zona de piernas, es como una distribución. Miércoles dorsales, jueves hombros y viernes piernas y brazos, por ejemplo. Y como digo siempre, la gracia de toda profesión es ir actualizándose, es no quedarse en el cuadrado, no quedarse solamente con lo que di en clase, voy a leer solo eso, no. Es indagar un poco más y tener más base de conocimiento, estudiar, probar, ¿sí? Probar, ejecutar, equivocarse, eso ayuda, pero primero en nosotros mismos. Y ver qué funciona mejor y qué es lo que tengo que descartar. Entonces, cada entrenador después toma su método de trabajo como tal, ¿sí? Y ustedes que tienen que trabajar con muchas variantes, entonces siempre es bueno actualizarse, mirar, ser creativos, incluir en el entrenamiento funcional para que no sea aburrido, siempre tienen que haber implementos que llamen la atención a la vista de los clientes, porque si yo pongo nomás luego colchoneta nomás, y pongo, no sé, unas mancuernitas nomás, y así, 8 estaciones y se acabó, o sea, visualmente no motiva, ¿sí? Entonces ustedes cuanto más colores, cuanto más cositas tengan, es mucho más lindo, ¿sí? No estoy hablando de cosas caras porque eso es lo bueno del funcional también, que nosotros podemos colgar, podemos poner una cuerda y podemos trabajar con una cuerda. Tenemos un neumático chiquito, mediano, grande, podemos trabajar un montón de cosas. Entonces, visualmente la rutina, el circuito tiene que estar organizado como para que llame la atención de la persona que va a ir a entrenar, ¿sí? Que no sean monótonos, a eso también se refiere, ¿sí? Y hasta ahí, entonces, esto es para empezar una introducción nada más de lo que son los patrones de movimiento. Y ahora vamos a responder a nuestras preguntas, ¿sí? ¿Qué son los patrones? ¿Para qué me puede servir? ¿Cómo utilizar para entrenar? Entonces, a partir de acá, entramos en la primera pregunta, vamos a responder qué son los patrones básicos de movimiento, ¿sí? Es una forma de clasificar los movimientos para ir seleccionando los que creas conveniente utilizar, ¿sí? Para armar tu propia rutina, variar dependiendo de la persona o según una evaluación previa. Tenemos varias definiciones y les voy a dar opciones igual, ¿sí? Los patrones básicos de movimiento son una secuencia particular de movimientos musculares dirigidos a lograr un propósito externo, ¿sí? Tenemos la definición 2, el resultado, donde dice fuente, chicos, ahí ustedes después se pueden parar sobre la diapositiva y le da el ingreso de la fuente justamente de donde salen estos, el autor que nombró esta definición, ¿sí? Por eso está así. Definición 2 es el resultado de la activación de las cadenas musculares, que los patrones de movimiento también tienen que ver mucho con las cadenas musculares, los enlaces que tienen, ¿sí? Las palancas, los ejes, los planos. Desde los patrones primarios, como flexión y extensión, básicos. Los básicos son caminar, trepar, saltar, ¿sí? Y los más específicos, productos del desarrollo de nuestro sistema nervioso central al practicar alguna actividad, destreza o deporte, ¿sí? Es un poquito más completo su definición, ¿sí? Está un poco más extenso. Y en la siguiente tenemos trabajar por patrones, cinemáticos de movimiento en vez de grupos musculares. Nos permitirá obtener un trabajo más equilibrado, natural y efectivo. Es un poco más sencillo. Ustedes se van a adecuar o se van a adherir con la definición que mejor les quede grabado y que les sea más fácil, ¿sí? Una secuencia particular de movimientos musculares dirigidos a lograr un propósito externo. Es lo más sencillo que hay, pero entonces depende ya de ustedes. Ahora vamos a clasificar, teniendo ya la definición de lo que son los patrones,
recordar cuáles son la clasificación de estos patrones de movimiento, ¿sí? Y acá es donde vamos a escuchar mucho lo que es dominante de cadera. Tenemos por un lado el dominante de cadera, dominante de rodilla, tracción vertical, empuje vertical, tracción horizontal, empuje horizontal, núcleo, que sería la zona del core, la zona media, la rotacional y la diagonal, el transporte, la antirrotación, la antiflexión, la antiextensión y la antiflexión lateral. Acuérdense que todo lo que dice anti es solamente porque la columna vertebral se tiene que mantener en posición neutral y firme, ¿sí? Por eso son antimovimientos. ¿Estamos? Esto sería como clasificación general de los patrones de movimiento. Y acá pueden observar ya dominante de cadera, ¿sí? El primero. Dominante, ¿cuál es el segundo? Tenemos dominante de rodilla, tenemos los empujes, y vamos a ir leyendo entonces el dominante de cadera. Entrarían ya los ejemplos de movimientos, peso muerto y sus variantes, con y sin elementos, ¿sí? Que en un rato vamos a ver los movimientos. Dominante de rodilla, que son sentadillas y sus variantes también, con implementos o sin implementos. Tenemos, a ver, el siguiente que se me quedó ahí. Tenemos empuje vertical, tracción vertical. Tenemos también las dominadas y las variantes que puedas aplicar, ¿sí? Utilizando, por supuesto, el TRX es una de las alternativas, uno de los implementos que nos da muchas opciones de movimientos también con el propio peso del cuerpo, y modificando los diferentes ángulos de trabajo, que eso va a ser en dependencia ya de la condición de la persona, ¿sí? Profe, Sí. ¿qué es TRX? TRX es el nombre del producto que lanzaron, que es un entrenamiento. Realmente el nombre del entrenamiento es entrenamiento en suspensión, que es simplemente una cuerda amarilla. Esperen que les voy a mostrar. Lo que se cuelga, y yo tengo en el... Esperen ahí mismo, ahí que ya vengo. Aguanten. Lo bueno es que todo está mal. Ya volví. A ver, María Luisa, este es un TRX. ¿Viste? Esto es nada más una cuerda de suspensión. Están las originales que cuestan como 250.000, 300 por ahí, ¿sí? Esto también, este por supuesto no es original, les cuento, el color nomás se parece. Y está también, ya es una franquicia también que evidentemente genera mucha plata. Hay lugares que se dedican netamente a lo que es entrenamiento en suspensión, ¿sí? Y se dedican a colocar esto, por ejemplo, 20 de estos en un polideportivo, en un tinglado, en un lugar así, en un espacio abierto, y solamente usan esto y colchoneta, imagínense. Y con esto se hace milagros, también se puede colgar de cualquier árbol, ¿sí? Se engancha. Yo tengo otro que me gusta más, este se me hace finito. El agarre de este es súper práctico. Acá van los pies, ¿sí? Porque se puede trabajar boca abajo. Este es el agarre normal. Se puede trabajar en diferentes perfiles, ¿sí? Entonces, este nada más es una cinta de suspensión, ¿sí? Donde yo tengo que luchar contra la gravedad y lidiar con mi propio peso corporal también, ¿sí? Entre otras Ese cosas. se llama TRX entonces. Ese, TRX, el nombre comercial que está sí. ya, ¿cómo es cuando le dicen cuando ya tienen con el sello original? Se conoce como TRX, y van a encontrar muchos entrenamientos con TRX y son súper funcionales, son espectaculares. No son fáciles, pero sí hay muchas posturas muy adaptables. Entonces, simplemente es entrenamiento en suspensión, ¿sí? Que también, Profe, sí, perdón. nosotros ese usamos con Juan, con el compañero Juan. Ujú, Usamos y era que hicimos sentadillas sí, normal, creo.
Esa fue, o creo que hicieron, no sé si es sentadilla normal o estocada. Sentadilla normal. Sentadilla, ¿no? ¿Vieron Usamos. que usaron en el gimnasio? Y estos son implementos que son simples, fáciles de colocar en cualquier lugar, no ocupan espacio y tipo la propaganda E- de Económico. económico. Sí, sabes que sí es económico porque yo, por ejemplo, mandé a hacer, conseguí un señor que yo le dije, mira, yo quiero algo parecido a esta cinta, pero quiero que sea más dura, le dije, porque necesito para que aguante más o menos 120 kilos. Entonces hay que poner por un buen soporte y tiene que tener doble tensión. Entonces sí me hizo con unos ganchos y unos enganches que eran el doble. Y vos sabés que hasta hoy día tengo hace 3 años que tengo y ni una vez se soltó, ni una vez se descosturó, nada. Espectacular me hizo. O sea, el señor copió divino. Y este me costó más barato, pero esta es una cinta, es muy simple. O sea, no es para 120 kilos y eso no creo que aguante, ¿sí? Pero lo lindo y lo yujú de este es que tiene su almohadoncillo acá que puedes apoyar los pies, tipo para hacer elevación de cadera, y también el agarre que no se desliza. Después les voy a mostrar el otro que tengo. Así igual puedo llevar el otro fin de semana también. Y bueno, eso por un lado, ¿verdad? Después tenemos, vamos a continuar. Después tenemos los empujes de cadera, del lado izquierdo dominante de cadera, tenemos empuje de cadera y sus variantes con o sin elementos. Todo esto que yo les estoy leyendo ahora lo van a ver en imágenes ya representados, ¿sí? Tenemos las estocadas o las zancadas y sus variantes que pueden ser también con o sin elementos. Que acuérdense que dentro del ABC de piernas nunca puede faltar lo que es las estocadas con todas sus variantes. Que dice, profe, ¿qué tal? Pasa la info para comprar. Dale, Juan, y te voy a pasar. Sí, hay una página de hecho que les voy a recomendar y les voy a pasar para que les sigan no sé si tienen en Instagram o en Facebook, creo que tienen, pero realmente los materiales están bastante accesibles. Yo suelo comprar de La Barca, haciendo publicidad, pausa. De La Barca, hay otro lugar que se llama, cerca del mercado frente al Colegio Nacional de la Capital, que se llama Graphic Sport, que también trae bastantes cosas. En Luisito, por supuesto, que suele haber también. En Fortis hay, pero no es muy barato. ¿Y después de dónde suelo comprar? Y después suelo comprar ese famoso que están cerrando un gimnasio o vendo tal cosa o remato que uno ve. Y esta página que les voy a pasar, dentro de todo, ellos promocionan en muchos productos. Tienen trampolines, tienen tobilleras, cosas básicas, bandas elásticas, bandas forradas y bandas normales, que eso nosotros tenemos que usar mucho. Así que sí les voy a Tenés pasar, que facilitarnos, profe, para poder ver. ir Porque hay comprando, mucha claro. variedad. Yo Ujú. estuve mirando ya varias casas, promociones en Facebook y hay una variedad de precios. Algunos ya son demasiado caros. Súper, sí. Y este, por ejemplo, yo te digo que está dentro del, o sea, está dentro de lo accesible, pues no es súper caro. Y aparte uno tiene que fijarse también, no es solo la pinta, chicos, ustedes tienen que probar y fijarse si va a funcionar, si les va a aguantar, porque acuérdense que es una inversión que van a hacer también y que les tiene que durar mínimamente unos meses, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las mochilitas y eso, y las que normalmente se utiliza para golpear o se suelta nada más, ¿verdad? Entonces, que sea bien reforzado, pues que dure, que sea de buen material. Profe, Sí, ¿quién está hablando? profe, Sacarle los lados, mira, pa, pa, pa. Ah, ¿quién está por ahí? Micrófono, ¿quién? Norma. Ahí está. profe, te quiero consultar algo. Sí, Eh, yo, por ejemplo, estoy viendo para comprar así mi primer equipo, ahora la colchoneta y después las sí, pesitas sí. y las tobilleras y el que va en la espalda. ¿Y de cuánto Ujú. tiene que ser para el peso inicial la bolsa? O sea que, ¿cuál es lo recomendable nosotros que estamos empezando? ¿Con qué, cuánto Y, de pierna, cuánto de las manos, para las manos? ajá, por zona. Y empezar, por ejemplo, yo te recomendaría que si vas a comprar mancuernas, si vas a trabajar tanto con mujeres como con varones, yo te recomendaría mancuerna de 3 kilos. Es un Con el peso de tres, intermedio, sí. O sea, si vas a comprar solo un par, evidentemente las mujeres nos cuesta mucho más y para las mujeres, por ejemplo, yo recomiendo arrancar con 2 kilos. 1 kilo es súper básico y es un gasto innecesario, diría. A no ser que compres
no sé, un maletincito que viene con varios pesos, por ejemplo, que vos le puedas sí, sí. adquirir los pesos, que eso sería sí una buena inversión, pero también limitado porque es una sola persona la que va a poder usar, ¿verdad? Sí, Eh, sí. en el caso de que vayas a trabajar con mujer y con varón, sí yo te recomendaría un peso intermedio, 2,5 kilos a 3 kilos, ¿sí? Ya. ¿Y las tobilleras? En el caso de las tobilleras, 2 kilos es más que suficiente porque va a depender del tipo de trabajo que le vayas a hacer. 3 kilos te cuento que ya es pesado y 5 ni qué decir. Pero 1 kilo es muy básico, ¿sí? Entonces un gasto medio al pedo. Dos. Bueno. Y la La mochilita o el bolsa, la mochila. la bolsa, ¿sí? La bolsa de 10 kilos, 10 a 12 kilos. De 5 es un gasto al pedo, no te va a servir mucho tiempo y vas a necesitar. El de 10 se utiliza bastante bien para trabajar espalda, para trabajar pierna, ya te vas a enfocar más en repeticiones. Mandar a hacer una caja tipo step, no comprarte el step que es el de plástico, porque te cuento que ese se rompe, se raja, cuesta caro. Yo vi en esta página que estaban promocionando un step muy lindo y estaba a 255.000. Cuando yo Ay, vi el otro step, sí. Y yo mandé a hacer una caja de madera y le mandé poner, ¿vieron esos, las bases que se usan, tipo goma que se usa en el gimnasio para evitar el golpe y demás? Bueno, no es como la goma Eva, es otro tipo de material. Le mandé forrar conozco. y vos sabés que esa caja tengo hace no sé cuánto tiempo, en todos mis videos uso esa misma caja, nomás para una madera maciza, y le mandé a hacer de 30 centímetros de altura nada más. Entonces, Ese piso de goma que se pone. esa clase, yo le mandé forrar para que no se deslice y para que la madera no se gaste tanto y tan rápido. Y bueno, entonces mandar a hacer eso, por ejemplo, son cosas básicas. Colchonetas necesitas 2 por lo menos, bandas elásticas. Esas sí te recomiendo, sí o sí. Las circulares normales, esas que se venden por paquetito que cuesta 35.000 y vienen 5 colores, se resecan rápido, se sueltan rápido, pero tenés la opción de que son 5, así que puedes seguir usando. Después tenés las bandas que son las largas que llegamos, no sé si llegamos a usar allá, que son en la primera práctica que tuvimos, que son las bandas largas. Hay unas que son forradas y hay otras que son simples también. Esas también son muy útiles porque se pueden trabajar un poco de brazo, corriditas en el lugar y cosas así. Pero esas serían cosas básicas con las que puedes empezar. Eso sería lo básico. ¿Y los conos, profe? ¿Cuántos conos? La pesa rusa también, profe. Y la pesa rusa, vos sabés que no es tan barato. Ese es el problema. Ese, por ejemplo, yo no encuentro lo que sea muy barato. ¿Es lindo? Sí. ¿Es cómodo el agarre? Sí. Pero, no sé, en ese caso yo optaría por comprar a lo mejor esos discos. ¿Vieron que se venden esos discos que son forraditos también? O esos discos solos, pues, de hierro macizo que tienen el agarre así, el huequito en el costado y usar eso de alternativa. Entonces, tener, por ejemplo, un disco de 5 y un disco de 10, por ejemplo. Pues, acuérdense, el tema de discos y barras y eso son caros. Y la pesa rusa sí sería lindo poder, pero para uno que está iniciando les cuento que no es muy barato. Entonces, y en peso más o menos con cuánto puedo empezar, 5, 7,5 tendría que ser, porque comprar uno de 3 no es buena inversión. O sea, considero yo, ¿verdad? ¿Y los conos, profe? Los conos, sí. Mínimo. Cono y escalerita es parte de tu ABC de lista, María Luisa. Ya. Sí. ¿Cuántos conos mínimo tenemos que tener para un 12, circuito? 12. 12. 10 o 12 conos hay que tener. O puedes tener 6 de los que son altitos y 6 de los que son tortuguita, por ejemplo, ¿sí? Que son Ah, las tortuguita. peticitas, ¿sí? Y están las otras que Ya. son más altitas. Entonces, 6 y 6, porque eso vos puedes hacer 2 tipos de trabajo diferentes, ¿sí? Y la Sí. escalerita, una escalerita básica que se hace también así, que hay escaleritas que cuestan súper baratito, que son así de cintas, y vos colocás nomás en la zona, o sea que En la barca hay eso, profe. sí, ¿O suele no? haber al principio de entre el 8 al 12 suelen recargar la parte de implementos deportivos, pero así como traen, te juro que se va, rapidísimo. Puedo ir Este a ver lugar hoy que, entonces. este lugar que te voy a pasar, vas a ver, y entra a su página y vas a ver que tienen de todo. Y yo creo que hacen precio. Vos le puedes pedir inclusive que te hagan un precio tipo para un combo que vos querés
justamente para arrancar tu negocio, qué sé yo, y sí o sí te van a hacer algún combo porque sí tienen buenos precios, justamente. Ya. Gracias, profe, por asesorarnos en eso también, porque si no metemos la pata sin saber. Sí, Compramos todo mal. sí, uno quiere ir comprando, ir a poquito, ir comprando, ir variando los pesos, como siempre les digo. Cuanto más creativo y cuanto más elementos de trabajo tengan, va a ser espectacular, ¿sí? Va a ser mucho más llamativo su entrenamiento. Así que, Profe, te voy a sí, decir algo y ahí a los compañeros también a lo mejor les ¿a qué? sirve. Yo estuve mirando los entrenamientos, los aparatos, ¿verdad? Ujú. Multifuncional y es tan carísimo, 2 millones, Sí, 3 millones. Y en Casa Rosada, yo vivo en Roca Alonso y en Casa Rosada he visto semi nuevos, hay muchísimos y están 700, 800 mil guaraníes. está accesible entonces, porque la verdad que los Sí, aparatos son carísimos. Athletic, sí, Athletic de varias marcas hay Athletic, lindos Sí, son y sale 780 en buen estado están. y eso Hay siempre para, pasa que hay que probar también, porque a veces uno ve por fuera que está bien, pero a veces necesita, viste, ese mantenimiento, ya queda un poco duro, se le acumuló mucho polvo y demás, o tiene algún ladrillo roto, algo así. Entonces, fijarse bien, pero la verdad que es súper barato porque todas esas máquinas siempre superan de 1 millón, 3 millones, 2,5. Todos los precios de esas máquinas son así. hay para spinning, hay 450 están, mucho hay, por lo visto la gente se aprieta, yo digo, a veces hay necesidad y se van y venden, pero Sí, hay mucho. dejan. Entonces, es también para aprovechar. Cuando te vayas otra vez, mandar nomás ya foto en el grupo. En el grupo sí, porque Y yo si ya hay estoy, algún interesado, igual, ustedes también vayan ayudándose si van a ir armando el tema de de su funcional, entonces van comprando sus cositas y se van ayudando. Acá conseguí en tanto, me compré esto, acá hay oferta de esto, entonces se van compartiendo también, porque es bueno. Eso es lo bueno del funcional, se van a meter todo en un maletín, como yo le digo, en una bolsa y se van y entrenan directo. Así que ahí nomás arman, o sea, en una bolsa ustedes pueden tener todos sus implementos, ya que no es lo mismo que los aparatos de gimnasio, ¿verdad? Que es totalmente diferente. Entonces, esa facilidad tienen de desplazarse y llevar sus chucherías con ustedes. Así que, re bien. Entonces, tiene que ser cosas prácticas, ¿sí? Entonces, sí. seguimos, chicos, con lo que es empuje, ¿sí? Entran flexiones de brazos y sus variantes, press de banca, press militar y las variantes de estas con y sin elementos también. Aquí vamos a enfocarnos en ejercicios que busquen resistir o mantener una posición, distintas variantes de plancha en el piso, con antebrazos o brazos extendidos, ¿sí? La última columna, sin olvidarnos de entrenar distintos planos musculares, así como hacemos plancha frontal, que es la típica, conocemos todo, también utilizar las planchas laterales o la plancha invertida también, ¿sí? Aparte de esa plancha clásica que nosotros acabamos de ver, también encontramos el que es boca arriba con apoyo de antebrazo o los laterales, que ahora vamos a ver, ¿sí? Esto después lo Profe, podemos... Sí, ¿qué es lo que significa press? ¿Ese es en inglés o...? press es como empuje nada más, ¿sí? Ah, El empuje, el nombre salió de ahí porque se llama press militar o press Arnold o press esto, pero el press es el empuje, entonces sería empuje de banca o empuje militar, ¿sí? ¿press Realmente el, en español? no, está en inglés, la verdad que está en inglés, pero ese siempre, Por eso. pero puedes ponerle empuje directamente. Lo que pasa es que al decir press es como que el impulso del movimiento Más, que se va a ejecutar nada más, ¿sí? ok, gracias. Bueno, y aquí tienen entonces, espero que se vea bien nítido. Trate de no ampliar tanto para no deformar las diferentes posiciones. Eh, Vieron que tenemos dominante de cadera con elemento y sin elemento. Fíjense bien cuáles serían los dominantes de cadera, ¿sí? Tenemos el peso muerto con la mancuerna, el candadito o la mancuerna rusa, como le dicen. Tenemos el peso muerto con barra y disco. Y tenemos el peso muerto con mancuerna unilateral o a una sola pierna, ¿sí? Profe, ¿la barra con cuánto de peso? ¿5 cada lado? Para Para arrancar, peso muerto. si es que uno Para las tiene mujeres. o si vos querés comprar la barra, ese es uno de los elementos caros. Y en dado caso, si pensás comprar una barra, te recomendaría que compres una barra mediana, no la barra olímpica, que es mucho más larga.
una barra mediana, una barra Z, que la barra Z es la que viene toda así inclinadita, y ese te va a servir igual para hacer tanto peso muerto como otros movimientos también. Y a los varones les sirve para hacer más lo que es la zona del bíceps. Entonces tiene doble. Vos tenés que buscar que sea útil para diferentes movimientos, que no sea solo para una cosa. Entonces ahí es más práctico. En este caso, en esta demostración, en esta imagen, yo creo que es la barra olímpica la que está trabajando y considero que el peso debe ser, inicial debe ser 10 o 15 kilos. ¿Sí? Profe, Cada lado. una consulta. Ujú. En dominante de cadera no entra ya el trabajo de glúteos. Sí, entraría justamente, ¿viste dónde está sin elementos? Sí, Está ahí esa parte. elevación pélvica, sí, pero elevación pélvica está haciendo en posición de supinación, ¿sí? O sea que boca arriba, está trabajando en esa posición, no en pronación. Entonces sí entra dominante de cadera, porque implica sí la zona del glúteo también. Acuérdense que son nada más que hay que mantener la posición de la columna vertebral, solamente eso, por eso es que le llaman también, o sea, ¿qué predomina en estos movimientos? La cadera, ¿sí? Son denominados antimovimientos o antiflexión o antiextensión porque la columna vertebral se tiene que mantener fija, neutral en esa posición, ¿sí? Y contrarrestando la fuerza externa, ¿está? Que intenta desestabilizar. Entonces sí entra el tema de trabajo de glúteo en esta posición, aclaremos, ¿sí? Y en el primero que muestra, ahora también trabaja isquio o no. Sí trabaja. Nada. Eso es, Peso muerto. ese es Justamente yo hice un... el viernes y esa parte me ¿Y mató. trabajaste en simultáneo o a una pierna? Era una pierna Y con... una pierna trabaja muchísimo mejor y está mucho más recomendado que el trabajo así. Dice que es mucho en- mejor el resultado. entonces yo ahí, profe, trabajé era isquio, glúteo y la cadera. ¿Puede ser? Sí, o sea, En tenés ese, dominante de cadera, ¿sí? Y sí. trabajas. ¿Qué zona? Ahí trabaja, en esa posición trabaja. Zona lumbar, ¿sí? Porque hay que tensar y hay que mantener la zona media. Zona abdominal, trabajas pantorrilla, pero más enfocado al trabajo en lo que es isquiotibiales o bíceps femoral. Y la zona del glúteo, evidentemente, por la inserción. Y con un chorizo de 10 kilos. ¿Qué Me sabe? mató. Así vos. Y después al día siguiente te levantas y te dolía el alma, ¿verdad? Acá hay algo, chicas y varones también, ¿sí? No vayan a creer que estos ejercicios que están viendo ustedes del lado derecho, que es elevación pélvica, y le ven a una mujer de figura ahí, no quiere decir que estos ejercicios sean netamente, exclusivamente para mujeres, por favor, ¿sí? Porque esto fortalece la zona lumbar y también trabaja la zona de los isquiotibiales o la zona del bíceps femoral, aparte que activamos la zona abdominal. O sea, varones como mujeres tienen que trabajar esta zona. No vayan a creer que estos movimientos son netamente para mujeres. A las mujeres nos dan doble beneficio. ¿Por qué? Porque activamos la zona pélvica y en la zona justamente las mujeres con el tiempo, para evitar el tema de la pérdida o cómo es que le llaman a la que es enfermera, que me diga un poco, por favor, la zona cuando ya no podemos retener el tema de la orina, ¿cómo es que le llaman a esa Incontinencia. incontinencia? Gracias. Por la incontinencia. Justamente este es uno de los ejercicios más recomendados porque fortalece la musculatura de nuestra zona pélvica. Es muchísimo más recomendado, por supuesto, para mujeres, pero no quiere decir que los varones no puedan hacer, o no quiero que los varones crean o se mentalicen de que esto es solamente para mujeres, ¿sí? Entonces, recordar, y uno de los ejercicios fuertes para llegar, dice que a evitar justamente una mala postura en la tercera edad, y las incontinencias es ¿sí? Trabajar este tipo de ejercicios, ¿está? Entonces, tomarlo en cuenta también. Dominante de rodilla pueden ver con elementos y sin elementos, ¿sí? En dominante de rodilla tenemos con elementos ahí otra vez con la pesa rusa. Puede ser la punta de los pies mirando hacia afuera, que es tipo sumo, como puede ser paralelos también, ¿sí? Puede ser con elevación frontal, que ya implique hombro,
o sin eso también, sin ningún problema. La sentadilla clásica, una sentadilla intermedia o media, no profunda, no recomiendo la sentadilla muy profunda porque puede lastimar tanto, desestabilizar la espalda como desestabilizar la rodilla, ¿sí? Entonces trabajar una sentadilla intermedia está más que bien ya. Y tienen la estocada de frente, una estocada estática con acompañamiento de mancuerna. Alguien escribió, esperen un ratito. Rita dice, profe, escuché nada más enfermera. Me sale todo en recortado. Rita estaba preguntando cómo se llama eso cuando uno tiene pérdida, cuando llega a una edad y no puede retener la orina. Y era incontinencia la palabra, que ahí me ayudaron, ¿sí? ¿Vieron cuando tenés la palabra pero no te viene y no te sale? Bueno, a mí también me pasa eso, chicos. No vayan a creer que todo sale así tan fácil, que no se me traba la lengua y demás, ¿sí? Soy charlatana, pero a veces me trabo también, así que ya saben. Me pueden corregir también sin problema. Tenemos entonces lo que son sin elementos, ¿sí? Ese primer ejercicio, ¿vieron? El que es a una sola pierna, que es una sentadilla súper complicada y es una sentadilla que requiere de muchísima fuerza y eso, la posición inicial se hace desde una silla, chicos, ¿sí? Es sentarse y pararse, pero solamente impulsándose con una pierna, ¿sí? Con el apoyo de un pie, el otro pie no tiene que tocar el suelo. Claro que ese se ve re perfecto, ¿verdad? Pero hacer esa sentadilla en ese ángulo, ¡puf! El alma duele y aparte hay que tener muy bien fortalecido todo. Después tenemos sumo, o el sumo o bailarina, pero profundo, ¿sí? Que es llegando a tocar con los codos el muslo, que eso duele, pero el alma, pero funciona súper bien. Y tenemos los desplantes o desplazamiento lateral o la estocada lateral, que es el de abajo, que se mueve de lado a lado, que se tiene también sus variantes. Tienen el estático y en simultáneo, que sería el segundo, y el último, la última imagen de la chica que se desplaza hacia un lado, eso se llama desplante lateral o estocada lateral. A las estocadas se le llama estocadas, zancadas o desplantes, ¿sí? Que a mí desplante hay veces que me sale, que me acuerdo, y normalmente es estocada de frente, estocada estática, estocada lateral, ¿sí? Entonces es más sencillo, ¿verdad? Pero es estocada, zancada o desplante. Si lo encuentran así ya saben qué es eso. Después de esto, hay alguien más que está con mala señal, creo. Tenemos las tracciones, ¿sí? Con elementos, como pueden observar, tienen con mancuernas, tienen con TRX otra vez, y tienen con gomas. Ahí están las gomas, esas las que son largas, también con agarre, que eso sirve para un montón de cosas. Uno le engancha por un lado, trabaja hombro, trabaja espalda, trabaja pecho, parada trabaja bíceps, por detrás a uno solo trabaja tríceps, o sea, esos son elementos básicos. Eso me faltó decirte, Marilo, eso tenés que agregar a tus elementos también, que vienen unos maletines que son de 5 colores, 4 o 5 colores de goma son, ¿sí? Que se enganchan en los agarres, así como ese dibujito que estás viendo ahí. Y vienen diferentes tensiones, y eso no está caro tampoco, el paquetito te viene como en 60, a veces está en 45, y son súper útiles también porque vos ya tenés para armar varias secuencias o varios movimientos también, ¿sí? Después tenemos los que son sin elementos, fíjense que es con barra, esas son tracciones, ¿sí? Que tracciones son tracciones horizontales y tracciones verticales también. Acuérdense que es posicional nada más eso, ¿sí? Los empujes o los press, ahí entran todo lo que es press. Con elementos, ahí tienen press de banca, empuje en banco. Tienen con barra, con mancuerna, que puede ser un press cerrado o si es abierto ya sería una apertura. Y abajo tienen el press de hombro, que es el empuje de hombro con mancuerna, ¿sí? Los que son empujes sin elemento son las flexiones de brazo o las lagartijas. Tenemos ese movimiento que trabaja bastante la zona del hombro y la zona baja de la espalda. Es un ejercicio bastante completo y se llama, es elevación pélvica invertida, la que está en el centro con calza granate o rojo. Y tenemos en banco, con una pequeña altura, que son las flexiones de brazo con un apoyo un poco más elevado, que puede ser inclinado o declinado. Si fuera declinado, mis pies irían sobre el banco, ¿sí? Y mis manos en el suelo. En este caso,
es inclinado porque mis brazos están más altos que mis pies, ¿está? Entonces tenemos inclinado y declinado también. Vamos. Tenemos la zona media, la zona del core, los elementos que tenemos para trabajar, evidentemente tienen ahí las gomas o tienen la polea, así que eso es lo que tienen en el gimnasio, que son las rotaciones o la antirrotación, que son laterales, que hay que saber activar muy bien la zona abdominal, porque si no, no sirve y trabajan totalmente a otro lado. No es un ejercicio que me convenza mucho. Tenemos los abdominales con la ruedita. Ese es ñande yara. Bueno, ese duele donde sea que le pongan, eso duele. Duele muchísimo. Tiene su técnica, hay que tener mucha fortaleza. Y yo vi que la otra vez ya querían agarrar la ruedita. Los dos varones querían agarrar la ruedita la vez pasada. Y yo les miré así, yo dije, no, de entrada le iban a poner la ruedita a sus pobres compañeras, son muy desubicados, en serio. Ya vi que se pusieron las pilas para eso, entonces en la siguiente clase ya pueden armar en su rutina, ya vamos a poder incorporar la ruedita, ¿sí? Tenemos los que son con plancha lateral con mancuerna, ¿sí? La primera imagen del lado derecho, la primera chica con calza con short negro, eso puede ser con rotación o puede ser estático y por tiempo, pero con un implemento externo. Y tienen ahí con la pelota medicinal, se hace una estocada combinada con una rotación. La rotación va a ir del lado de la pierna, o sea, contrario a la pierna que adelanto, ¿sí? Si adelanto, entonces el movimiento tiene que partir del lado derecho. Si el lado izquierdo es la pierna que voy a adelantar, entonces sale el movimiento desde mi lateral derecho al lateral izquierdo. Siempre cruzado ahora, no voy a poder hacer del mismo lado. Y hacer ese completo, es de rotación justamente, ¿sí? Sobre la pelota, chicos, se puede trabajar, hay infinidad de movimientos también. No todo el mundo accede a trabajar con la pelota porque tiene miedo de que les explote o que reviente. Se mantiene en posición de plancha, también recomendado apoyar el antebrazo y quedarse en posición. Eso trabaja por la inestabilidad que tiene esa pelota, se trabaja muy bien. Llegar a hacer esa posición que ahí en la imagen es un poquito más complicado, ¿sí? Mantener la postura y estar despegando una pierna o la otra es un poco más complejo, ¿sí? Es ya para nivel 2 de entrenamiento. Tenemos todavía la zona del core sin elementos, la zona media sin elementos. Tenemos el toque cruzado, que yo siempre le digo toque cruzado, pero trabaja la zona de la espalda, el ejercicio que son ejercicios de fortalecimiento, más bien ese primero, que trabaja, es como una patada de glúteo, pero incorporando en los brazos también, en coordinación, lado contrario, ¿sí? Mano derecha con pierna izquierda. Se puede trabajar también alternando, o se trabaja por cantidad, por lado, porque eso sí, hay que coordinar y hay que estabilizar, ¿sí? Después tenemos las planchas laterales con apoyo de rodilla y apoyo de pie, que hay más puntos de apoyo. Aunque parezca fácil, no es tan fácil tampoco. Es bastante tedioso ese movimiento. Y después tenemos en la parte de abajo, con la mano, la cabeza un poco para arriba y la mano debajo de la cola o debajo de la cadera. Se trabajan a una pierna, creo que es elevación directamente, ¿sí? Después que tenemos los movimientos que son cruzados, eso es movimientos más coordinativos, que muchas veces la gente se concentra en hacer bien, en pensar derecha con izquierda y se olvidan de la zona que están trabajando, ¿sí? Vieron que esa primera imagen del lado derecho del varón no despega la espalda en ningún momento, ni levanta la cabeza, ¿sí? Y se puede trabajar en simultáneo o alterno también. Si van a trabajar alterno, se hace siempre mano contraria a la pierna que se está moviendo, a la pierna que se está flexionando. Tenemos posición boca abajo, toque de hombro, la chica del medio con calzado azul, ella realiza en posición de plancha alta, pero toque de hombro. Y posición de plancha lateral sin elementos también, ¿sí? Estático. Que se puede hacer con o sin rotación, pero el primero es con rotación, así que el que estaba bien arriba que era con mancuerna. Entonces estas son las variantes. Si tienen elementos, usan elementos. Si no tienen, pues bien, no importa. Hay un montón de variantes que pueden acoplar.
¿Para qué me puede servir esto? ¿Para qué nos sirve saber sobre este tema? ¿Sí? Y volviendo al tema de estos movimientos y de las cadenas y de lo que son movimientos básicos o patrones de movimiento, ya teniendo estos patrones en tus conocimientos, anotamos, ¿verdad? En una libreta o en un diario de entrenamiento, que eso sería bueno también que ustedes, cada rutina que vaya saliendo, chicos, es bueno que lo proyecten y lo plasmen ya en un cuadernito, en una agendita que ustedes tienen que tener. Entonces, pónganle fecha, pónganle el día que trabajaron, la hora que trabajaron, y van poniendo los nombres de los ejercicios, así ustedes y van a ir reorganizando, ¿sí? A algunas personas les es más fácil dibujar, a otras personas les es más fácil simplemente escribir o hacer cuadros o marcar, pero sí ir anotando un poquito, ¿sí? Para ir armando y variando las rutinas y así saber y llevar un control también de lo que estoy trabajando, ¿sí? Así se organiza mejor. Si asociamos un patrón de movimiento a un ejercicio en particular, según la tabla que vamos a encontrar en esta clase, en este artículo de hoy, podemos armar la rutina de una manera organizada para que durante la semana entrenes o direcciones los movimientos en el entrenamiento de ustedes. ¿Sí? Entonces, en base a esta tabla, ustedes ya saben, y en base a estos movimientos que hablamos primero, fíjense, en este está también muy específico para que ustedes diferencien bien cuáles son los que son de rotación, antirrotación, antiextensión, antiflexión, y después pasamos a lo que es, acuérdense de los empujes, que puede ser vertical, horizontal, y recordar esta tablita, cuáles son los ejercicios según la dominancia de la zona articular. Estoy con alergia, ahí me repica la nariz. Por suerte, sin estornudar. Entonces, vuelven a este cuadrito y van a ver que es mucho más fácil de organizar. Y ahí, aparte que tienen, según este cuadro, ustedes tienen las imágenes de lo mismo que tenemos en el cuadro, ustedes lo tienen acá reflejado ya en imágenes, así que está súper. Entonces, chicos, ¿hasta acá hay alguna duda o no hay ninguna duda? Esto es solamente para poder organizar mejor y desde ya ustedes cualquier rutina, por más de que sea con el vecino, con la prima, con el yaguaí, con el que sea, salió una rutina, anoten su rutina porque el día de mañana eso les va a servir y van a mirar y van a decir, Maena, cuando empecé y así nomás había sido y mira, cuando eso yo estaba estudiando tal cosa y bueno, así para que se acuerden y que todo tiene una base, chicos, un principio, y que sea un principio, y que sea organizado, ¿sí? Eso habla bien de su perfil profesional, porque si no es cualquier cosa también. O si no, ustedes se van a parar, van a tener todos los lindos elementos para trabajar, y se van a parar y no van a saber qué era que hice el lunes. No, ese ejercicio ya hice. Entonces tengan una secuencia y lleven un control de lo que van a hacer, ¿sí? Vamos a hablar de la organización de la rutina. Y de qué factores depende la organización de estas rutinas. Vamos a hablar nosotros dentro de lo que son los métodos de entrenamiento, los sistemas de entrenamiento, tenemos principios de entrenamiento que entra dentro de metodología, que también vamos a hablar un poquito porque tenemos que hablar de lo que es proceso de carga y ustedes tienen que saber un poquito de lo que son algunos principios de entrenamiento. No nos vamos a enfocar en todo, vamos a citar todos, pero vamos a adentrarnos en 2 o 3 nada más, ¿sí? Entonces, el principio de la individualización es uno de esos componentes y es uno de los factores determinantes para la organización de una rutina, de un circuito. Siempre menciono que cada persona es un mundo aparte. Cada organismo y cada persona, las necesidades, la mentalidad, o sea, cada uno es un ser diferente, ¿sí? Por lo tanto, el entrenamiento se debe hacer adaptado y de esto se trata el de la individualización, individualmente, adaptado particularmente, según algunos componentes físicos, psicológicos, ambientales. Cada entrenamiento varía siempre según la persona que tengan enfrente. Alguien está con el micrófono rozando por ahí. Capacidad física inicial de la persona, este es otro de los factores. ¿Con qué condición física me llega esa persona? ¿Mediante qué vamos a saber esto? Mediante las evaluaciones que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Que hay que saber si tiene, hacer primero tipo un diagnóstico previo, preguntar si viene hace cuánto que no camina,
fijarse también con ojo clínico a ver realmente si tiene sobrepeso, si es una persona, con los primeros 2 ejercicios se van a dar cuenta si es una persona coordinada, si es una persona que tiene fuerza, que no tiene fuerza, y después preguntarle si tuvo alguna lesión, si hay alguna molestia. Entonces, tomar en cuenta esto también en el momento de la organización del circuito y de las rutinas. El objetivo o lo que se desee mejorar, ¿sí? Esto va de forma particular. Esto entraría dentro del primer punto, pero recalcar, por supuesto, porque entra en el principio de la individualización. Cada persona es un mundo aparte, cada persona tiene un objetivo diferente, cada persona viene con una condición física diferente y una asimilación diferente. Todos los organismos no van a reaccionar de la misma forma, ni les va a ser tampoco muy fácil a lo mejor adaptarse a los movimientos, por lo cual vamos a tener que darle muchas variantes o mucha variabilidad, y de ahí que es que les digo que se pongan ustedes a entrenar también y vayan ustedes fijándose en ejercicios alternativos. ¿Qué va a pasar si no puedo hacer mi movimiento A? Tengo que tener movimiento A, movimiento B y movimiento C, chicos, porque se van a encontrar de todo. Cuando tengan 2, 3 personas nomás, eso es súper manejable y súper controlable. Pero cuando ya tengan 10 personas y tengan que manejar y tengan que tener ojo acá y brazo allá y pierna allá y encima hablar y mostrar y dirigir y animar, se van a dar cuenta que no es muy fácil, ¿sí? Entonces, no es por asustar, pero es la realidad, ¿sí? Después se agarra práctica. Después y si te gusta, le agarras el gustito y dale, y seguís. Terminás muerto, pero seguís, ¿verdad? O sea, no importa. Ejemplos de cómo podemos empezar los movimientos. Bueno, si quieres realizar tu primera dominada, que es, ¿sí? Los varones manejan bien eso, las dominadas, debes dedicarle un poco más de tiempo a los ejercicios de tracción. O sea que trabajar más esos movimientos que sean el reflejo o la continuidad para ese movimiento. Trabajar más los ejercicios de tracciones con sus variantes de remo, además dedicarle tiempo y practicar la dominada. En el caso de las chicas, ahora vamos a ver una alternativa que se puede hacer para, si consigo mi goma, se me soltó una de mis gomas que era así, justamente para hacer dominada, porque yo no hago con el cuerpo completo porque ya me pesa, ¿verdad? Entonces sí colocaba una goma por las barras, por alguna barra paralela o igual al aire libre se podía por algún enganche y uno apoya los pies ahí y eso ayuda a que uno se pueda impulsar también, ¿sí? Hay que volverse un experto en dominadas, pensar en grande, pero empezar pequeño, ¿sí? Desde lo más pequeño, desde lo más simple a lo más complejo siempre, ¿está? No empezar al revés, porque mucha gente se va y se cuelga y de entrada quiere hacer sus 10 dominadas y resulta ser que no se empieza desde el suelo, desde abajito, con movimientos de tracciones, flexiones, ¿sí? Y fortalecer esa zona, ¿sí? Y agarrar la técnica también, porque hay una cuestión de, aparte de esfuerzo, hay una cuestión de técnica. La parte superior, las flexiones de brazos, coloco 2 ejemplos. Los que más cuestan a las mujeres como a los hombres. Las flexiones de brazos se puede practicar entrenando los empujes y sus variantes. O sea, ¿a qué me enfoco con esto? A que tienen que ser, tenemos que fortalecer y tenemos que trabajar los movimientos similares a lo que queremos llegar. Por ejemplo, las dominadas no son movimientos fáciles, no son movimientos accesibles ni asequibles a todos por igual. Entonces, buscar otras alternativas e ir enfocando, ir enlazando un ejercicio con otro para poder llegar. Por ejemplo, te van a encontrar gente que dice, profe, yo nunca pude hacer, no sé, 10 lagartijas completas seguidas, por ejemplo. Entonces, esa es una motivación, arrancar con algo suave, enseñarle cómo va a ser el movimiento, y cuando esa persona consiga hacer sus 10 lagartijas sin titubear y ya en la posición correcta, van a ver que eso es, para ustedes va a ser meritorio, y para ellos va a ser algo totalmente, es como un objetivo cumplido. Entonces motivacionalmente hablando y psicológicamente hablando ayuda mucho, ¿verdad? Entonces eso le da a uno ese plus de extra de que conseguimos y que hicimos, que le facilitamos el camino a la persona y que cumplimos una función y un rol también ayudando a esa persona, ¿verdad? Y bueno, chicos, hasta ahí. Entonces, saber qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los patrones de movimiento, y saber que simplemente los patrones de movimiento son movimientos que se realizan justamente de acuerdo a la funcionalidad de cada zona, ¿sí?
Y hasta ahí no queda duda, voy a continuar, voy a tomar un chiquito de agua y vamos a hablar de lo que son planos y ejes. Pueden ir observando los muñequitos. Nosotros, chicos, porque hicimos continuado, vamos a terminar menos 10, yo calculo que ya vamos a terminar nuestra clase, menos cuarto, menos 10. Planos y ejes entra dentro de lo que es biomecánica también. Algunas articulaciones como la espalda, la cadera, pueden realizar todos sus movimientos sobre todos los ejes y los pueden encadenar, ¿sí? Que sería el encadenamiento de planos y ejes, sería ya el movimiento de la circunducción, ¿sí? Pues hace esa rotación que podemos hacer con la cadera, tipo el hula y demás, ¿sí? Esas rotaciones entonces son movimientos de circunducción, conocidos así. Este dibujito les voy a volver a desglosar, un plano transversal, acá tienen el primer muñeco, un plano frontal que sería el del centro, y el plano sagital, son los tres términos que van a escuchar en planos y ejes. Para entender los movimientos articulares, justamente volvemos a nuestros movimientos, ya me acuerdo de articulaciones, y qué es lo que dice, que la posición anatómica básica, estos movimientos se realizan a través de los siguientes ejes. Vamos a hablar de un eje vertical, transversal y sagital o antero-posterior, ¿sí? El eje vertical es el que atraviesa de arriba a abajo el cuerpo y es perpendicular al suelo, ¿sí? El eje transversal atraviesa de izquierda a derecha el cuerpo y es paralelo al suelo. ¿Vamos? Y el eje sagital, yo les voy a poner más dibujitos, no se preocupen que hay un montón de dibujitos de eso. El eje sagital anteroposterior atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. ¿Sí? Voy a mirar un rato dónde se fue mi dibujito. Un ratito. No les agregué otro dibujito, les mentí, había sido. Bueno, acá tienen los tres, chicos. Fíjense, vamos a volver a tocar. Vertical, que sería atravesado de arriba a abajo el cuerpo y es perpendicular al suelo, ¿sí? Transversal, estos que ven acá son planos, chicos, y estos que estamos acá son ejes, pero planos y ejes trabajan en simultáneo, ¿sí? O sea, es la forma en que partimos el cuerpo nada más en el momento de estudiar los movimientos, no es para que se hagan bolsas, ¿sí? ¿Está bien? No se asusten. Porque ahora la profe se acaba de dar cuenta que acá el dibujo es de planos y me falta mi dibujo de ejes, ¿sí? ¿Está? Que yo creo que está por ahí. Creo que está en mi última diapositiva que están los dos marcados ya, ¿sí? Así, cosas que pasan, cosas que pasan. Bueno, entonces el eje vertical atraviesa de arriba a abajo, ¿sí? Y es perpendicular al suelo. El eje transversal de izquierda a derecha y es paralelo al suelo. Y el eje sagital antero-posterior es de adelante hacia atrás, ¿sí? Entonces, tres tipos de planos del cuerpo humano. Y acá vamos con lo que corresponde a este dibujito, ¿sí? Ahora sí. Ahora se enganchó un poquito mejor. Ya les voy a mostrar después el de los ejes, el de los planos. Bueno, plano sagital. Y vamos otra vez al primer dibujito. Del lado izquierdo el que está pintado en celeste, ¿verdad? Fíjense cómo está partido el muñeco. Más o menos por el medio y casi de perfil, ¿verdad? Eso sería un plano sagital. Eso sería observando el cuerpo en un plano sagital. Divida nuestro cuerpo en la parte de mitad derecha y mitad izquierda. En este plano se realizan los movimientos que podemos observar desde la perspectiva de perfil. O sea, cuando estamos observando de perfil es o derecha o izquierda, entonces a partir de ahí estamos observando en un plano sagital, ¿sí? En un plano frontal divida nuestro cuerpo en la parte de mitad antero-posterior o adelante y atrás. Podemos encontrar los movimientos desde una perspectiva de cara o de espalda. Cuando estamos observando a alguien de frente o de espalda, el cuerpo está partido imaginariamente. El dibujito del centro, el color rosado, se divide al muñeco por la mitad, pero dividiendo como anterior y posterior, adelante y atrás. ¿Vamos? Y el plano transversal divide nuestro cuerpo en la parte de mitad superior e inferior. ¿Se acuerdan cuando hablamos de
miembros superiores e inferiores, justamente porque lo estamos viendo en un plano transversal. Se pueden realizar movimientos de una perspectiva de arriba o abajo. Entonces decimos superior arriba, inferior abajo, valga la redundancia. Y lo observamos en el siguiente dibujo, que sería de color verde, y sería de esa forma. Si tuviéramos que partir el cuerpo para observar en diferentes planos y ejes, entonces ya les voy a mostrar, hay que separar para no mezclar, porque cuando vean el otro dibujito que ya tienen los planos y los ejes van a ver todo en cruces, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de planos, recordar que es izquierda, derecha, adelante, atrás y abajo, arriba, o viceversa, ¿sí? Entonces solamente esa división, no olvidarse del dibujito y los colores del dibujito, ¿está bien? Y cuando hablemos de ejes, hablamos de un eje vertical, ¿sí? Que también dice, divide, atraviesa de arriba, abajo el cuerpo y es perpendicular al suelo. Cuando hablemos de un eje transversal, es de izquierda a derecha y es paralelo al suelo, ¿sí? Se divide también. Y un eje sagital atraviesa el cuerpo de adelante y hacia atrás. ¿Se dieron cuenta? Son parecidos y trabajan juntos evidentemente, pero para el estudio nosotros los separamos también como planos y ejes. Una cosa son los planos y otras son los ejes por donde hacemos las rotaciones y demás, ¿sí? Entonces, los ejes del cuerpo humano, del mismo modo que los planos, podemos observar 3 ejes de movimiento, que acá lo vamos a volver a resaltar y a retocar, a ver si se entiende mejor. El eje antero-posterior, como su nombre lo dice, tiene una dirección de atrás hacia adelante, por lo que se encuentra perpendicular al plano frontal, ¿sí? Perpendicular al plano frontal, dice, ¿sí? Fíjense el plano, y el eje atravesaría justamente de arriba a abajo, ¿verdad? Es como una línea, que se van a imaginar ustedes. El eje vertical se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal, ¿sí? Tenemos otra vez nuestro plano, nuestro eje. Y tenemos después el eje transversal, que se encuentra dirigido de lado a lado y tiene como perpendicular el plano sagital. Ahí ya se le hizo una ensalada de fruta, ¿verdad? Este está un poco más mezclado. Creo que esta descripción está mucho mejor. Este es más sencillo, ¿sí? Y mucho más fácil cuando hablamos con dibujitos, ¿verdad? Acuérdense que ese dibujito corresponde a planos, ¿sí? Plano sagital, frontal y transversal, y los ejes que tenemos también que son vertical, transversal y antero-posterior, ¿sí? Entonces, movimientos de las articulaciones del cuerpo humano. Vamos a hablar un poquito de los movimientos clásicos que tenemos. Nosotros hablamos de planos y ejes porque estos movimientos se ven direccionados o se ven reflejados a través, o siempre se va a ver, es como un catálogo que tenemos, ¿sí? De diferentes perfiles que nosotros tenemos que más o menos fraccionar. Es para saber observar mejor nada más las posturas y de ahí hacer las diferentes correcciones, ¿sí? Tenemos la flexión y la extensión, se desarrolla en el plano sagital y es la modificación del ángulo formado por los huesos de una articulación. La flexión es el movimiento contrario a la extensión y viceversa, ¿sí? Si realizamos una flexión para que todas las partes anatómicas vuelvan a su posición inicial, deberíamos de realizar una extensión. ¿Estamos? Entonces, solamente acá explica lo que quiere decir, que la flexión es contraria a lo que es la extensión, ¿sí? Son dos movimientos opuestos, pero que ambos trabajan en simultáneo en una zona o en la otra, ¿sí? La abducción y la aducción, ¿sí? Son movimientos fundamentales en el plano frontal, que quiere decir que lo estoy viendo de frente. Cuando trabajamos la zona de los aductores, esto se ve, o sea, lo vamos a mirar desde ese plano, ¿sí? Desde ese ángulo. Se produce una abducción cuando una parte del cuerpo se aleja de la zona media. Por el contrario, si se acerca, ¿sí? El movimiento es aducción. Acuérdense que AB es abrir y AD es como cerrando, ¿sí? La abertura es la abducción, el empuje hacia afuera, y el empuje hacia adentro es la aducción. Y esto lo observamos en un plano frontal, ¿sí?
por el tipo de movimiento. Ahora se dan cuenta por qué dividimos en planos. Porque tenemos que observar de esa manera. Y en la flexión y extensión, fíjense que se desarrolla en un plano sagital, dice, ¿sí? Y el plano sagital, ¿dónde lo vemos? Partido por la mitad, entre izquierda y derecha, ¿sí? Yo la verdad que más que ejes uso plano, porque los ejes son los que rigen más o menos en el centro y bien, nada más son como líneas. Estas son completas, son como una cortina completa. Entonces, para mí particularmente fue más fácil adherirme a los planos que a los ejes. Les cuento bien luego, ¿sí? Me costó. Después hablamos de la rotación. Este tipo de movimiento se produce en un plano horizontal. Vamos a mirar primero cuál es nuestro plano. Plano horizontal o transversal, ¿sí? De arriba a abajo, arriba y abajo. Inferior, superior. Entonces, dice, cuando un elemento se aleja de la zona media, rotando lateralmente, se denomina rotación externa. En oposición, si un elemento se acerca rotando medialmente, se denomina rotación interna, ¿sí? Hacia afuera, externo, igual podemos verlo arriba o abajo, acuérdense de eso, así que puede ser de pierna, como puede ser también superior, puede ser superior o inferior, ¿sí? Pero habla de las rotaciones, ¿estamos? Que puede ser hacia afuera, una vez que se aleja de la zona media, ¿sí? Y la rotación es lateral, ¿estamos? Circunducción, que es un movimiento, como decir, circular, realiza una combinación de más de un movimiento de los anteriores vistos, por lo que no es reconocido como un movimiento fundamental en nuestras articulaciones. Acuérdense que la articulación de la cadera, el pulgar es el que se mueve solo también, que tiene esta facilidad de hacer este movimiento que no es rotación, que es circunducción, porque puede hacer diferentes movimientos. Entonces, es una combinación de más de un movimiento de flexión, extensión lateral, izquierda, derecha, y puede moverse en forma circular, o sea, son varios. Entonces, de ahí viene la circunducción, y hay ciertas partes de nuestro cuerpo nada más que pueden ejecutar ese movimiento, como son la cadera, el pulgar, la zona del hombro. Entonces, esos son movimientos. Cuando hagan movimientos, se puede decir rotación o circunducción. ¿Sí? Circunducción, el hombro es uno de los que maneja también esos movimientos variados, ¿sí? Entonces, acá tienen un cuadrito lindo. Tienen los planos, los ejes, los movimientos y los ejercicios. ¿En qué plano trabajamos sagital? En un eje transversal, el movimiento es de flexión y extensión y el ejercicio es la sentadilla, ¿sí? O sea, la sentadilla, cuando escuchemos sentadilla o cuando veamos la sentadilla, sé que estoy trabajando un movimiento de flexión y extensión desde la rodilla, ¿sí? Dominante de rodilla, no de cadera, y estoy trabajando en un plano sagital con un eje transversal. Y acuérdense que el plano sagital, ¿cómo era? Y se van y miran el dibujito otra vez, partido de izquierda a derecha. ¿Estamos? Trabajamos en un plano frontal con un eje antero-posterior, movimiento de abducción, que son las aperturas. Todo lo que sea abierto y se aleja de la zona media también. Y esto lo vemos en un plano frontal, sencillo. El eje sería partido por la mitad, justamente en el centro, anterior y posterior, ¿sí? Y trabajamos en un plano transversal con un eje vertical, ¿sí? El movimiento sería la rotación. Y estos serían lanzamientos de rotación contra la pared, que son con las pelotas medicinales, ¿vieron? Se hacen unas rotaciones y golpeamos para un lado, o puede ser con una goma también, pero acuérdense que el movimiento de rotación se aleja de la zona lateral, un poquito de la zona media, y son movimientos laterales. Eso se trabaja en un plano transversal. Nuestro plano transversal no era más que arriba y abajo, superior e inferior. ¿Sí? ¿Vieron que planos es más fácil que ejes? Porque los ejes uno se imagina dónde lo que debe estar clavado eso, ¿sí? Eso es como un clavo que tenemos, ¿sí? Como un alambrecito que nos direcciona. En cambio en los planos es más fácil porque los planos son los que dividen directamente y el otro es el que cruza y el que da como el eje de orientación para los movimientos nada más, ¿sí? Es como la base. Entonces, este sería como el espejito que tenemos, ¿sí? En diferentes fraccionamientos, y el otro es como el clavito que tenemos que nos dirige según el movimiento. ¿Estamos? Para que no se confundan.
Pero estos son algunos de los movimientos, fíjense, y en qué plano se ejecutan estos movimientos, en qué planos y en qué ejes. O sea que está súper detallado y ahí se ve fácil. No se compliquen tanto, no tengan fobia de nombrar y de equivocarse, porque yo hasta hoy día me equivoco y ejes a mí me costó mucho más que los planos, les cuento. Y tenía que pensar 3 veces antes de decir, así que es normal, ¿sí? Bueno, consideraciones a tener en cuenta. A pesar de que cada plano tiene una relación con movimientos concretos, como ustedes pueden como observaron ahí arriba en la última diapositiva que pasamos en esta, en la práctica se pueden dar diferentes movimientos en diferentes planos, chicos. O sea, en una misma hay demasiados planos y demasiados ejes funcionando como un todo, aunque siempre existe un plano dominante. Eso tienen que saber, que en ciertos movimientos también existen esos planos que son contundentes o más dominantes, ¿sí? A la hora de planificar los ejercicios en el entrenamiento funcional en el circuito, debemos de tener en cuenta la variable del plano de movimiento, o sea, tomar en cuenta, para que de esta forma el cuerpo se pueda desarrollar eficazmente en cualquiera de los 3 planos, ¿sí? Esto más bien va enfocado por las correcciones posturales y por la correcta ejecución del movimiento. El punto donde se encuentran los 3 planos de movimiento es el centro de gravedad de nuestro cuerpo. Zona ombligo, zona media, zona core, zona lumbar, abdominal, ¿sí? En posición de pie, el centro de gravedad se suele situar en la zona lumbar, ¿sí? Sin embargo, cuando realizamos cualquier movimiento de alguna parte de nuestro cuerpo, el centro de gravedad se desplaza en relación a dicho movimiento, ¿sí? O sea, puede variar también, pero siempre en posición de pie, nuestra zona media para partir es desde la zona lumbar, desde ahí es nuestra base de fortalecimiento como tal. Y bueno, entonces justito vamos a llegar hasta las -4 y acá están en planos y ejes. Por eso les decía, quiero que se fijen bien, acá estaba mi dibujito. Yo sabía que tenía este dibujito. La profe estudiaba con dibujito, no sé si se dieron cuenta, pero yo sí estudiaba con dibujos. Me era mucho más fácil. No sé si a ustedes les complico más o si les facilita o solo se llenan de colores la vista, pero bueno, en fin, espero que les sirva y que a alguno les sea útil. Sí les voy a pedir, fíjense que acá dice plano sagital, plano coronal, dice, cosa que ese nombre nada más va a cambiar. Acuérdense que es sagital, que era vertical y que es transversal, ¿sí? Plano plano coronal, plano sagital, eje antero-posterior, ahí está. Es el coronal, es el que hay que cambiar, chicos, que les voy a decir por cuál, porque ese es otro plano. No, el coronal no, ya no se usa como tal, es con otro nombre. Entonces, fíjense, por favor, tienen como el espejito, ¿sí? Que es la franja naranja. Acuérdense que es como que les decía, el espejo en donde se refleja si es arriba, abajo, si es adelante, atrás, o si es totalmente izquierda y derecha, ¿sí? Entonces de ahí nada más. Y fíjense que el plano sagital, su movimiento es sobre un eje transversal, y ahí está el eje partiendo justamente, es nuestro clavito de partida. Y decía de forma perpendicular a lo que es el suelo, ¿verdad? Tenemos entonces después el plano coronal, que ese, a ver, ¿cuál es ese plano? Aguanten un ratito, ya terminamos. Plano frontal, sagital y transversal. Eso debe ser la de frontal. Sí. Esa es la frontal. La del medio, la que dice coronal, es frontal, chicos. Entonces, fíjense cómo actúa el eje sagital o el antero-posterior también, ¿sí? La divisoria cómo tiene, serían, más bien, yo siempre digo, llevar en cuenta los planos, más que los ejes, porque los ejes son los puntos de rotación nada más, ¿sí? Y en el eje vertical, conseguimos entonces con el plano transversal. Fíjense el último dibujito cómo está. Están en las mismas posiciones, pero el condicionante justamente se da en los movimientos y donde encontramos el punto. Nuestro punto de gravedad parados es en la zona justamente del ombligo o la zona lumbar. Por eso es que parte desde ahí esa flechita indicando. Y no se compliquen con esto, no le tengan miedo y miren un poquito más. Y cuando
Verifiquen un movimiento, por ejemplo, bueno, sentadilla, voy a hacer sentadilla, ¿en qué plano estoy trabajando? Entonces pueden googlear igual, a ver, plano en sentadilla y ahí les va a lanzar y es mucho más fácil. Y no se asusten porque no es que voy a pedir, no es que vamos a planificar así, pero es más bien para unas correcciones posturales nada más, para el momento de demostrar y el momento de corregir, ¿sí? Para poder justamente adoptar la postura que tiene que ser y la posición que tiene que ser. Todo tiene su lógica, no es solamente de onda, ¿está bien? Bueno chicos, hasta ahí si tienen alguna duda, espero que les haya gustado la clase, nos dio, pero preciso. Gracias por la paciencia, porque se conectaron, porque le dedicaron la siesta a la clase, ahora vayan a tomar mate. Y en la semana les vamos a estar informando la ubicación del lugar de nuestra práctica y vengan ya preparaditos. Les voy a pasar la info apenas vean la página en Instagram. Les voy a pasar, ¿sí? La info que me pidieron. ¿Está bien? Sobre los elementos, los implementos deportivos, ¿sí? Y vuelvan a mironear un poquito la clase también. ¿Estamos? Sí, profe, está todo bien. Yo voy a volver a ver el video también porque algunas clases se me cortaron. Uh-huh. Entonces ya tienen eso. Termino acá. Ah, sí. Y tenés la grabación, entonces podés mirar. Yo creo que ahí está bastante, creo que está muy, muy clarito. Y cualquier duda igual tienen gracias Fanny. Cualquier duda igual tienen el grupal, pueden preguntar sin ningún problema. Yo les respondo apenas pueda, ¿sí? El trabajo, puedes hablar un poco. Ah, del trabajo. El trabajo me van a entregar, ¿será que se conectó recién ella? Porque al principio hicimos el análisis del trabajo. El trabajo me van a entregar la próxima clase, el próximo sábado, que es presencial, chicos. Eso sí, por favor, les voy a pedir impreso, porque es una forma que yo tengo de controlar también la asistencia de ustedes. Y si realmente, ustedes son poquitos, con el otro grupo me es más complicado. Entonces, es muy fácil llevar la asistencia de ustedes también, ¿sí? Entonces, me tienen que entregar, así como está. Si ya imprimieron, si ya lo hicieron manuscrito, no importa, así como está. Si le hicieron las correcciones encima, así quiero, por favor. Y ahí vamos a analizar bien. ¿Estamos? Profe, Sí, tengo sí, entendido que grupo de funcional no hay. sí hay. Yo tengo uno que dice funcional 2022. No le agregaron a su compañera. Yo no estoy ahí, pero yo solamente estoy en entrenamiento. Pero soñaña, le agregan, por favor. Sí, ahí tengo uno que dice funcional. Y tiene 10 participantes. Qué raro que Marilu no está acá. ¿En serio? Yo no puedo creer. No estoy, profe. Acá está Mancuello, Juan Vargas, Rita Rivero, Juani, Carol, Norma, Benjamín, Tater y falta. ¿Le pueden agregar a su compañera, por favor? Que no sé quién creó el grupo. Voy a pasar tu número en el grupo. Gracias, profe. Gracias, profe. El trabajo. Ah, ya hablé del trabajo, ¿eh? Ya. Bueno. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Gracias. Se cuidan, no abusen con nada. Buen fin de Chao, semana. profe. Chao a todos. Chao. Bendiciones. Chao. Ay.